Hola a todos, hoy vamos a hacer un viaje fascinante de 2000 años nada menos para descubrir por qué en España no se habla una sola lengua, sino varias. Es una historia de imperios que caen, pueblos que llegan y palabras que sobreviven contra todo pronóstico. Si miramos el mapa de hoy, vemos esto. Un país con un riquísimo mosaico de lenguas. Y claro, la pregunta es inevitable. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Pues bien, para encontrar la respuesta tenemos que rebobinar la cinta y mucho. Nuestra historia empieza, en realidad, mucho antes de lo que parece. Nos vamos a ir más de 2000 años atrás, a un tiempo en el que los romanos ni siquiera habían puesto un pie en la península. Antes del latín, la península era un auténtico hervidero de pueblos. Íberos, celtas, tartesios, cada uno con su lengua. La mayoría se perdieron, claro, pero nos dejaron pequeños ecos como miguitas de pan. Palabras que usamos todos los días, como perro, barro o arroyo, vienen de ese mundo prerromano. Pero en el 218 a.C. llegó el gran punto de inflexión. Desembarcan los romanos y con ellos traen una fuerza cultural arrolladora y sobre todo una lengua que lo cambiaría absolutamente todo, el latín. Pero ojo, y esto es súper importante, el español, el gallego o el catalán no vienen del latín de los libros, el de los discursos de Cicerón. ¿Qué va? Vienen del latín de la calle, el que hablaban los soldados, los colonos, los comerciantes, el llamado latín vulgar, un latín vivo, popular y en constante cambio. Esa es la verdadera semilla. Venga, seguimos. Ahora vamos a ver qué pasa cuando un imperio gigante se desmorona, porque es justo ahí donde empieza la magia de la diversificación. Cuando el Imperio Romano se viene abajo en el siglo V, el pegamento que unía toda la península, desaparece. Las comunidades se quedan aisladas. Y claro, el latín que se hablaba en Galicia, poco a poco, empieza a sonar distinto al de Cataluña o al de Castilla. Esas pequeñas diferencias, con los siglos, se hicieron enormes, hasta convertirse en lenguas totalmente nuevas. Y por si fuera poco, a este cóctel lingüístico se le añaden nuevos ingredientes. Con la caída de Roma llegan los pueblos germánicos, los visigodos, que traen sus propias palabras. Sobre todo términos relacionados con el poder y el conflicto, como guerra o tregua, que se quedaron para siempre. Si damos un salto hasta el siglo X, ya podemos ver los primeros bocetos de este nuevo mapa lingüístico. Esas diferencias que habían ido naciendo ya empiezan a dibujar fronteras. El latín como tal ha muerto y sus hijas, las lenguas romances, están naciendo con fuerza. 200 años después, en el siglo XII, el panorama está mucho más definido. Las áreas del gallego-portugués, el castellano, el catalán, ya no son solo dialectos lejanos del latín, son sistemas lingüísticos con una identidad propia y muy clara. Y en el siglo XIV, un factor político lo acelera todo: la Reconquista. A medida que los reinos cristianos avanzan hacia el sur, una lengua avanza con ellos, el castellano. Se expande, gana terreno y prestigio y empieza a sentar las bases de la lengua que, con el tiempo, se convertiría en la más extendida de la península. Pero esperad, que en todo este mapa de lenguas que nacen del latín hay una gran excepción, un superviviente nato que no sigue ninguna de estas reglas. Hablamos del euskera. Es que es un auténtico misterio, un caso fascinante. No viene del latín. Es más, ya estaba aquí mucho antes de que llegara el primer romano. De alguna manera, que todavía hoy se debate, consiguió sobrevivir a la apisonadora del latín. Es una auténtica reliquia de una Europa lingüística que ya no existe. Y bueno, todo este larguísimo viaje histórico nos trae hasta hoy. A una España donde el castellano o español es la lengua oficial en todo el Estado, pero donde ese legado de diversidad se reconoce. Y por eso el gallego, el euskera y el catalán son lenguas cooficiales en sus respectivas comunidades. Vale, y todo esto nos lleva a una duda muy común, pero que es fundamental para entender bien el mapa. ¿Cuál es la diferencia real entre una lengua y un dialecto? A veces la línea parece un poco difusa, ¿verdad? Pero la distinción es clave. Vamos a intentar dejarlo claro de una vez por todas. Pensemos en una lengua como si fuera un árbol. Un árbol completo, con sus propias raíces, su propio tronco, su historia. El español es un árbol, el gallego es otro árbol, el catalán es otro. Crecieron de la misma semilla latina, sí, pero son árboles distintos e independientes. ¿Y un dialecto, entonces qué es? Pues es una de las ramas de ese árbol. Es una forma particular de hablar una lengua en una zona geográfica concreta, con su acento, sus expresiones, algunas palabras propias, pero sigue siendo una rama del mismo árbol. Por ejemplo, si tomamos el gran árbol del castellano, encontramos ramas como el dialecto andaluz, el extremeño o el canario. No son lenguas diferentes, son formas distintas y con una identidad muy fuerte de hablar la misma lengua castellana. Entonces, para que quede súper claro,
España no es un solo árbol con muchas ramas. No, es más bien un bosque con varios árboles lingüísticos distintos, y cada uno de esos árboles tiene a su vez sus propias y frondosas ramas dialectales. Entender esto es la clave de todo. Y es que al final, de eso va todo esto. Desde aquel mosaico de lenguas prerromanas, pasando por la base común del latín y siglos de evolución, cada lengua de España cuenta una historia única de identidad, de supervivencia y de cambio constante.